Este video marcará el inicio de los estudios de los temas de combinatoria ya propiamente tales. Habíamos visto en una introducción a estos temas de combinatoria el tema de los factoriales y los coeficientes binomiales. La combinatoria, ¿qué es? Un área de la matemática que se encarga de estudiar cómo se pueden combinar elementos de un determinado conjunto respetando ciertas reglas, cómo se pueden ordenar, combinar y presentar los elementos de un conjunto dadas ciertas condiciones iniciales. Y encontramos dentro de la combinatoria tres áreas: las permutaciones, las variaciones y las combinaciones. Vamos a ir estableciendo diferencias entre estos tres conceptos que son claves en el estudio de la combinatoria. Vamos a definir primero qué es una permutación. Una permutación es la forma en que puedo ordenar n elementos de un conjunto, ¿ya? Es la forma en que se pueden ordenar los n elementos de un conjunto, ¿ya? Para este caso, eso se define como la permutación, ¿ya? Ordenar n elementos de un conjunto bajo determinadas características, ¿ya? Eso es una permutación. O sea, ordenamos, por ejemplo, un problema clásico puede ser ordenar 5 personas en una fila, ¿ya? En donde hay dos subcasos, en donde, por ejemplo, hay dos subcasos que vamos a analizar, sin elementos repetidos y con elementos repetidos, ¿ya? Eso los vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Son los dos subcasos que identificamos para las permutaciones, ¿ya? En tanto, las variaciones también vamos a identificar esos mismos dos subcasos. Pero ¿qué es una variación? Que también se les puede llamar como un arreglo o arreglos. En este caso, dado que estamos hablando en plural, las variaciones también se les conoce como arreglos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Es que si yo tengo n elementos, ¿cómo se pueden ordenar una determinada cantidad de elementos de un total? Si tenemos n elementos, la pregunta que busca, ¿cómo se pueden disponer ordenadamente k de estos elementos? ¿Cómo se ordenan k elementos? Evidentemente, k es menor o igual a n, ¿ya? ¿Cómo se ordenan k de estos elementos del total de n? Aquí importa el orden. Para las variaciones o arreglos sí es muy importante el orden, ¿ya? O sea, son casos distintos. Si yo tengo el elemento A, el elemento B y el elemento C, es distinto al elemento A, elemento C, elemento B. O sea, la variación me considera que ese elemento y ese elemento son distintos. Por lo tanto, importa el orden en que se encuentran presentes, ¿ya? Ahora vamos a ver el tema de las combinaciones, ¿ya? Que ya hemos estado discutiendo más anteriormente, ¿ya? Las combinaciones es más o menos la misma propiedad. Tengo n elementos y es cómo ordeno k
de estos elementos. Cómo ordenar K elementos. En donde K es menor que N, pero aquí sí no importa el orden, ¿ya? Más que cómo ordenar, yo diría, ¿cuántas opciones lo vamos a escribir de nuevo, para cuántas opciones, para no repetir la palabra combinación, se generan con K elementos. Y acá no importa el orden de presentación, o sea, estos dos casos para este efecto son lo mismo, ¿ya? ¿Ya? Y para este caso tenemos que la combinación de n elementos, de k elementos de un total de n, se está dada por el factor de n sobre k. Si es que los elementos no se repiten, está dada por esta expresión que ya conocemos, que es el coeficiente binomial, para la opción en que los elementos en estudio no se repitan. Esto es cuando no hay repetición, ¿ya? Las permutaciones y las variaciones las analizaremos más en detalle en videos siguientes, ¿ya? Así que vamos a borrar por ahora esta parte para ir dando ejemplos de las combinaciones, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo clásico puede ser de cuántas formas una persona, por ejemplo, puede vestirse en la semana. Por ejemplo, si tiene 10 camisas, ¿ya? Una persona tiene 10 camisas y quiere distribuirlas de los 7 días de la semana, sin repetir una camisa de un día para otro, ¿ya? Y en ese caso, la cantidad de combinaciones ¿cómo se llama? Que genera está dada por el factor 10 sobre 7. Y ese es el número de combinaciones que tendría una persona para usar las camisas todos los días de la semana, pero sin repetir una camisa en 2 días seguidos, ¿ya? Ahora bien, ¿qué sucede si hay repeticiones? Combinación con repetición, ¿ya? Con repeticiones, ¿ya? O sea, si ¿cuántas opciones puedo generar con K elementos? Pero si yo puedo repetir, por ejemplo, hablando de este mismo ejemplo de las camisas, yo, por ejemplo, en este mismo ejemplo, tengo 10 camisas y yo las quiero organizar para los 7 días de la semana. Y aquí yo puedo repetir las camisas de un día para otro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, puedo usar una camisa X el lunes y puedo volver a usarla el martes o el jueves, o usarla todos los días de la semana si es que es posible, ¿ya? Para este caso, la combinación con repetición cambia un poquito esta expresión. Y la expresión para este caso es n más k menos 1 sobre k. Ese es el coeficiente binomial en este caso, en donde el primer término es n más k menos 1 factorial, dividido en k factorial, dividido en n más k menos 1 menos k factorial. ¿Ya? Como tenemos k repetido ahí y ahí, se elimina y la combinación queda n más k menos 1 factorial dividido en
k factorial por n menos 1 factorial. Y ese sería el resultado de esta combinación con repeticiones. O sea, si yo tengo 10 camisas en 7 días, quedaría n 10, k7, 10 más 7, 17 por 1, 16 factorial, dividido en k factorial, 7 factorial por 7, o sea, n menos 1, 10 menos 1, o sea, por 9 factorial. O sea, el número de combinaciones de 10 camisas con 7 días, si yo las repito, puedo repetirlas, me queda con esa expresión de combinatoria. En cambio, si no la puedo repetir, una camisa que ya he usado, no la puedo volver a repetir en la misma semana, la combinación me queda como 10 factorial dividido en 7 factorial por 3 factorial. Evidentemente, si yo calculo estos factores, me van a quedar resultados distintos. Vamos a probarlo con la calculadora. ¿Ya? Dividimos 16 factorial en 7 factorial por 9 factorial. Y eso me da 11.440 combinaciones posibles, repitiendo las camisas. 11.440 combinaciones posibles. En cambio, si yo no puedo volver a repetir una camisa que ya usé en la semana, se me reducen bastante las combinaciones. Y es 10 factorial dividido 7 factorial multiplicado por 3 factorial y me da solo 120 opciones. Y vemos de inmediato el efecto notable que produce el hecho de repetir y o no repetir las camisas en una misma semana. En los próximos videos analizaremos en detalle y con mayor explicación el tema de las permutaciones y las variaciones o arreglos. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Muchas gracias.